En el caso de la Guardia Nacional, ¿no? Que invitaron a especialistas a que se debatiera ahí de los pros y los contras de la Guardia Nacional. Bueno, pues es un intento de traer la evidencia, pero esto pues sucede cada 29 de febrero. No, y aparte no es vinculante, o sea, pueden invitar a quien quieran y decir lo que quieran, pero al final terminan haciendo lo que quieran. Entonces, sí, en eso sí hay o sea, por eso creo que convencer y formar capacidad en evaluación, ¿no? Es muy importante, y no solamente que se vea como algo de auditoría, algo punitivo, algo de que, no, si te evalúo, a ver cómo te va, ¿no? Porque estamos en una circunstancia, de nadie le cree nada al gobierno. Entonces te tengo que estar vigilando y cualquier cosa, estamos en un nivel de incredulidad de todo, ¿no? Absoluto. Entonces, sí corremos el riesgo, sobre todo ahora, de que la evaluación sea puesta totalmente de lado. El sistema de evaluación en México pudo ser posible el cambio en la Ley General de Desarrollo Social cuando el Congreso estaba dividido casi a tercios. ¿Por qué? Pues porque, a ver, yo quiero vigilar cuando gane el otro, yo quiero tener algo que lo vigile. Entonces todos votan, o sea, fue una votación unánime de aprobar la formación de un Consejo Nacional para la Evaluación y para medir la pobreza. La evaluación también, la evaluación es una cosa muy politizable, ¿no? Precisamente por lo que genera. O sea, no es, la evaluación es aquí los tecnócratas, expertos en su torre de Babel, ¿no? Van a dictar cuál es la verdad y ya todos nos tenemos que atener a esa. No, porque el mismo diseño de evaluación implica la decisión sobre las preguntas que se van a hacer. Entonces, sí creo que la auditoría tiene una gran oportunidad de convertirse en, en un organismo que provea evidencia y que haga que esa evidencia, y no solamente revisar la cuenta pública y hacer las observaciones, ¿no? Porque entonces es lo principal que hace. Y las auditorías del desempeño, yo creo que las auditorías del desempeño, quiero pensar que era una buena intención, ¿no? Pero ¿qué ha resultado? Voy a decir que son las 8:09. ¿Podemos ir a tomar un café ahora?
que ese sobre de segundo se mande. Bueno, primero que nada, el tipo de la vida que las 8 horas están entrenadas. Bueno, es que bueno,
No es mi carta de presentación, la verdad. Ahorita te lo enseño. Sí, no lo sé. Pero... Bueno, pero uno de mis mejores amigos sí, de Monterrey. América estaba listo. ¿Tienen otra? ¿Tienen otra? Los clase ahí. Vete a mi oficina. De Colacán. Sí, no, ya le di la pista. No, pero se puso. Ah, no, Ya quitaron a Laila. Laila ya no se ay, creo que no siempre. Nunca. Ya solo nos queda media hora. Bueno, esto, y como además ya lo tienen ustedes presentes, se me hace que me mintieron también, del 0 al 10, como que ahí está, habría que ver ahí, ¿no? Cuál el diseño del instrumento para recolectar este dato tan importante que es su experiencia en evaluación, ¿no? Hay que refinarlo más para que la pregunta efectivamente refleje lo que ustedes saben y han hecho. Bueno, otra de las razones por las cuales evaluamos es que pues, la evidencia anecdótica no es suficiente, eso lo saben. Pero muchas veces, y lo vemos en las noticias mucho, ¿no? De, la señora, o el grupo de mujeres que marchó al Zócalo, dice que las guarderías X o Y, ¿no? Funcionan para sus hijos, ¿no? Está muy bien, pero esa no constituye evidencia si no recolectamos esa evidencia de un grupo que sea representativo. Si el programa Prospera funciona muy bien en un estado o un municipio, eso no quiere decir, ¿no?, que funcione bien en todo el país. Entonces necesitamos aplicar técnicas de investigación, ¿no?, que nos permita hacer aseveraciones válidas sobre las relaciones causales que implica la evaluación de los programas, ¿no? Estamos respondiendo entonces a pregunta si el programa es responsable del cambio, ¿no?, en bienestar de la población, ¿no?, o si otra causa es la responsable. ¿De qué magnitud es el cambio? A ver, la disminución infantil, la desnutrición infantil disminuyó, ¿no? ¿En cuánto? No solamente es, sí benefició a las mujeres, ¿en qué? Y en qué proporción con respecto a lo que se tenía, ¿no? Y también necesitamos saber si el costo del programa o si el beneficio del programa justifica el costo del programa. Entonces, esas son preguntas que responde la evaluación de impacto. No son todas las preguntas que una evaluación puede responder y por eso hay diferentes tipos de evaluación. Esto ya lo vimos, ¿no? Un poco de la evolución de la evaluación tanto en Estados Unidos como en México. Pero quiero platicarles cuál es la situación de la evaluación en América Latina. Muy rápidamente. Nosotros, como CLIR, que tenemos un mandato regional, pues nos interesaba saber pues qué está pasando en evaluación en América Latina y cómo podemos contribuir nosotros a formar capacidades de evaluación. Pues investigamos, es lo que hacemos aquí, investigamos. Entonces, pero decidimos que expertos de cada uno de los países
hicieran un caso de su país describiendo el Sistema Nacional de Evaluación. En lugar de nosotros decirles, mira, tu país tiene esto, tiene esto, tiene esto, tiene esto, no les dijimos cuál era el ideal de un sistema de evaluación y si su país tenía esas características, sino que les describimos, ¿no?, el sistema de evaluación nacional en tu país. Y seleccionamos 10 casos y después de que nos escribieron, ¿no?, entonces nos pudimos analizar los casos y como dirían los sociólogos, ¿hay sociólogos por acá? No soy socióloga, entonces si digo una burrada, por favor, no me balcones. De teoría fundamentada, ¿no? Es decir, a ver, no tenemos una teoría estructurada sobre lo que debe ser un sistema de evaluación, sino queremos saber y de ahí derivar ciertas categorías que nos permitan comparar. Entonces, después de hacer este análisis, hay 4 cosas que parecen que son importantes y que en algunos casos están más presentes que otros. Uno es el reconocimiento de la evaluación, ¿no? Y por reconocimiento es si actores importantes dentro del sistema político y las políticas públicas reconocen que la evaluación es un elemento importante que debe estar presente y que además esté reflejado en legislación, en la Constitución, ¿no? O en alguna ley. Y encontramos que para estos 10 casos efectivamente existe un alto reconocimiento de la evaluación, ¿no? Lo segundo que vimos es que en algunos países sí tienen claramente establecido, este año vamos a evaluar tantos programas y vamos a tener 10 evaluaciones de diseño, 450 procesos y 10 de impacto, ¿no? Es decir, hay un proceso de planeación de qué es lo que se va a evaluar, cuándo se va a evaluar, para qué se va a evaluar. Lo tercero es, oye, las metodologías que utilizan para evaluación, ¿no?, son claras, son públicas, porque eso sucede en todo el mundo. Uno se puede encontrar evaluaciones, cualquier cosa, ¿no? Pero resulta que muchos de esos documentos que se dicen evaluación no son evaluaciones, ¿no? Ni siquiera dicen qué tipo de evaluaciones. Entonces, si las metodologías son claras, ¿no?, uno al hacer una investigación, esa investigación tiene que ser replicable. Entonces, tienes que saber cómo lo hicieron. Y pocos países tienen, ¿no?, las metodologías claras. Y finalmente, vimos sobre el uso. Entonces, les pedimos. Eso sí le pedimos a los autores que nos documentaran, o sea, cada aseveración que hicieran nos documentaran, ¿no? Pusieron con base en qué fuentes, ¿no?, hacían sus aseveraciones. Si había sido entrevistas, documentos, ¿no?, que todo fuera transparente. Y en términos de uso, ahí es donde todos los países tienen su talón de Aquiles, ¿no? Que la evaluación se use efectivamente, ya sea de manera instrumental, ¿no?, o conceptual o simbólica, es muy pobre. O sea, se hace la evaluación, ¿no? Se manda la evaluación, se hace la evaluación y luego, ¿no? Pues ya se hizo la evaluación y a lo mejor, si tenemos suerte, está en una página web, ¿no? Pero el programa, pues no cambió, el programa sigue, ¿no? Nadie hizo uso de ello. En México y en Chile, probablemente ya en algún otro país, hay esto que creo que alguien mencionó, de los aspectos susceptibles, el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora. Esto fue instrumentado aquí en México en el 2008, ¿no? Y eso es un mecanismo para asegurar que la evaluación por lo menos llegue al evaluado. Y por el evaluado digo a los responsables del programa que se evaluó. Y que esos responsables del programa tengan que leer la evaluación,
comentar la evaluación y proponer un plan de trabajo derivado de las recomendaciones de la evaluación. Entonces, ustedes cuando ven las evaluaciones de Coneval, siempre va a haber un apartado de aspectos susceptibles de mejora. Yo luego leo esos aspectos y parecen crípticos. O sea, la verdad es que, ¿qué querrá decir esto? ¿No? Como que, pero sí hay un seguimiento. Coneval tiene un sistema y una base de información donde tienen esos aspectos. Eso es lo que agarra luego las auditorías de desempeño, ¿no? Si las recomendaciones fueron tomados en los aspectos y si esos aspectos susceptibles de mejora efectivamente se cumplen. Yo estaba en Coneval cuando se instrumentó este mecanismo. De hecho, a mí me parecía muy bueno. Y lo que yo me imaginé es que no iba a funcionar muy bien para los propios programas, porque lo que tiene que hacer el programa es decir, de todas estas recomendaciones, yo creo que estas sí son buenas y voy a asumir la responsabilidad de hacer algo al respecto de estas recomendaciones. Pero hay diferentes categorías de recomendaciones que el programa tiene que decidir. Unas recomendaciones son que el programa puede asumir, otras son institucionales, es decir, yo programa no puedo cambiar las reglas de operación yo solito, ¿no? Tengo que ir con la oficina de jurídico de aquí de mi dependencia y después con la COFEMER, era la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, que también tiene que revisar las reglas de operación, ¿no? Y con la Secretaría de Hacienda, porque luego se tienen implicaciones presupuestales. Entonces, puede ser recomendaciones que, mira, sí, están muy bien, pero yo no lo puedo hacer solita, estas son institucionales, luego hay interinstitucionales, hay varias dependencias, y luego puede haber recomendaciones que abarquen no solamente el gobierno federal, sino a los gobiernos estatales. Entonces, el programa categoriza esas recomendaciones y yo lo que me imaginé que iba a pasar al principio es, ay, pues todos se lo van a echar ahí ay, yo no puedo hacer esto, yo no puedo. Y sorprendentemente, muchos de los programas dicen, o han dicho en algunos años, 70% de las recomendaciones son del programa. Entonces, como ya existe esa información sistematizada, hay maneras de analizar, ¿no? ¿Qué ha pasado con esas recomendaciones? ¿De qué tipo son? ¿Si se han cumplido o no se han cumplido? Y ver si qué tanto han cambiado los programas o no. Yo hice un análisis de si las evaluaciones tenían impacto en el cambio en las reglas de operación de 14 programas de educación básica del año 2000 al 2014. Los tengo esos programas y tengo reglas de operación para cada año. Y puedo ver en esas reglas de operación, puedo codificar ciertos aspectos que vienen en las reglas de operación, como el objetivo del programa, el tipo de beneficio, el tipo de población objetivo, ¿no? Y entonces, y puedo de las recomendaciones, ¿no? Ver si hay recomendaciones en estas categorías de las reglas de operación. Y lo que encontré en esos 14 programas, en esos más de una década, ¿no? Porque además lo que me interesaba es saber qué tipo de evaluaciones tienen mayor impacto en la modificación de las reglas de operación. Porque de 2000 a 2006 no teníamos Coneval, pero se realizaban evaluaciones, ¿no? Porque desde el presupuesto de egresos de la Federación de 1999 se estableció en ese presupuesto que todos los programas que tenían transferencias o subsidios directos eran sujetos de reglas de operación, es decir, tenían que hacer sobre las operaciones. Y esos programas que tenían reglas de operación tenían que tener una evaluación anual. Eso fue en el presupuesto de egresos 1999. Pero no había unos términos de referencia, es decir, una metodología fija como la tiene Coneval ahorita, sino cada dependencia formulaba sus términos de referencia
para las evaluaciones de sus programas. Es decir, era más libre. Entonces, yo tomé esas evaluaciones y también las evaluaciones de Coneval, las de consistencia de resultados y las evaluaciones específicas de desempeño. Y yo las codifiqué, ¿no? Y luego hicimos un análisis cuantitativo, ¿no? Poniendo como variable dependiente el número de recomendaciones, el número de cambios, ¿no? Y como variables independientes, las recomendaciones de las evaluaciones, ¿no? Para ver si tenían algún impacto, haciendo algunas, obviamente, lagueando los años, ¿no? O sea, porque no podía ser un efecto en el mismo año en el cambio de la regla de aparición. Bueno, encontramos que las evaluaciones que tienen más impacto en el cambio de las reglas de operación eran las evaluaciones previas al 2006. Es decir, las evaluaciones que no tenían términos de referencia fijos. Entonces decimos, ay, qué raro, ¿no? La explicación de esto puede ser la siguiente. Cuando el evaluado tiene más injerencia en lo que se va a evaluar, es decir, en las preguntas que quiere que le respondan, ¿no? La evaluación muy probablemente sea más útil para él, ¿no? Que evaluaciones que son más estandarizadas. Ahora, no quiero decir que las evaluaciones de Coneval no sirven. Yo creo que han hecho que tengamos mucho más información sobre los programas que nunca antes, ¿no? Sabemos más de los programas, de cómo operan, de cuáles han sido los resultados de los programas, y toda esa información es una riqueza brutal. Pero sí creo que la estandarización llevada al extremo puede hacer que se pierda una parte muy importante de la evaluación, que es la interacción inicial que tienen que tener los evaluadores y los evaluados, ¿no? Para saber cuáles son las preguntas más importantes, cuáles son los datos más relevantes, de dónde se puede obtener la información, dónde pueden estar los problemas para poder hacer esa evaluación, ¿no? Entonces, porque a pesar de que hay aspectos susceptibles de mejora, la percepción general, previo a análisis, es que no hemos cambiado como deberíamos cambiar los programas, que los programas no en general, puede haber unos muy buenos, pero en general no han generado los resultados esperados, ¿no? Entonces, la evaluación también tiene que ver o tiene que estar a un nivel cultural. Para que el evaluado actúe sobre la evaluación, tiene que comprender lo que dice la evaluación. O sea, tiene que haber un aprendizaje de la evaluación. Si no hay aprendizaje, no hay cambios en comportamiento. Y si no hay cambios en comportamiento, no hay cambios en los programas, ¿no? Ese es algo que no hemos entendido porque creemos que, por alguna razón, que mágicamente, una vez entregada la evaluación, ¿no? Ya va a suceder el cambio. Que la recomendación se dice, hágase esto, ¿no? Y se hace. Y si la entendemos así, ¿no? Entonces estamos pensando más como auditores que como evaluadores, ¿no? Porque si tenemos unos términos de referencia fijos, evaluadores externos, en un proceso de adquisiciones que ya saben que es tortuosísimo, ¿no? Y que no necesariamente genera los mejores resultados, un evaluador que no necesariamente va a conocer a fondo lo que esté evaluando y que no conoce todas las restricciones que tienen los funcionarios que operan los programas, ¿no? Entonces, ahora, tiene que haber un equilibrio entre, sí queremos que sea externa, porque no queremos que haya conflicto de interés y no queremos que compren al evaluador y que diga que todo está bien, ¿no? Eso no queremos, pero tampoco queremos un evaluador que esté totalmente externo, ¿no? Que sea incapaz de
de comprender bien, de proponer algo relevante y de poder comunicarlo a la audiencia que necesita comunicarlo, ¿no? Entonces, en América Latina existen varias de estos tipos de evaluaciones. Alguien me preguntó por qué la evaluación de consistencia y resultados no está dentro de la tipología que yo les voy a dar de evaluación. Que la evaluación de consistencia y resultados de Coneval no es un tipo de evaluación que esté en los libros de texto, así como la evaluación de programas gubernamentales de Chile o la evaluación de ejecutivas de Colombia, ¿no? Ese tipo de evaluaciones es una evaluación que se le llama ejecutiva o rápida, pero es un híbrido, es una investigación que hace de gabinete, ¿no? Un evaluador sobre diferentes aspectos del programa, ¿no? Que tienen que verse con su diseño, con su cobertura, con la operación, con los resultados, con la percepción de la población objetivo. Entonces está basada en una serie de preguntas que se le hacen al evaluador y que tiene que contestar justificando esas respuestas, utilizando información documental. Se reúne con el programa evaluado, ¿no? Por lo menos 2 veces en el transcurso de una evaluación que puede durar entre 4 y 6 meses, ¿no? Pero todo lo responde así. Y es relativamente rápido, porque una evaluación de impacto puede tardar mucho más. Una evaluación de procesos que tiene mucho análisis cualitativo también puede tardar mucho más, ¿no? Y este tipo de evaluaciones funciona pues para tener un panorama general con un instrumento estandarizado de todos los programas, ¿no? Presupuestarios. El problema es que por programa presupuestario ahora podemos llamar a cualquier cosa, ¿no? A nosotros nos tocó evaluar el programa P007. Les informo que es el programa de incentivos. No, perdón, el G007, que era el programa de inversión extranjera, normatividad mercantil y normalización de la Secretaría de Economía. Hacienda decidió, por alguna razón, juntar esas 3 diferentes tipos de acciones en un solo programa que pues, no tenía población objetivo, ¿no? Y completamente difícil de ver. Entonces, estas evaluaciones ejecutivas pueden ser muy útiles para conocer aspectos que son programas, no como estos, pero si son programas, aspectos importantes, ¿no? Los indicadores que tienen, la cobertura que tienen, si tienen evaluaciones de impacto que han tenido resultados, ¿no? Es un diagnóstico documental. Muchas cosas, el programa, por ejemplo, si no ha tenido evaluación de resultados, pues se dice no ha tenido evaluación de resultados. Si no mide la percepción de su población, no se mide, ¿no? Pero entonces se van acumulando en el tiempo y uno tiene un diagnóstico general de eso. Son muy útiles y el propósito, son útiles porque el propósito fundamental, ¿no? Era fomentar que se pusiera en ojo de desempeño y sobre todo que se vinculara con presupuesto, ¿no? Entonces, vincular la evaluación al presupuesto que está a cargo de la propuesta de la Secretaría de Hacienda. Esa es la pero no tenía o no como principal objetivo el mejoramiento de los programas, el mejoramiento de la intervención, ¿no? Pero existen ese tipo de evaluaciones en América Latina, ¿no? Como si hay que ponerles un nombre genérico, son evaluaciones ejecutivas y documentales, ¿no? Que incluyen varios aspectos del programa. Y es algo que parece que hay como un path dependency, ¿no? O sea, se empiezan a formular en una parte y entonces
un país la copia porque cree que es importante y información relevante, y entonces el otro país la copia, y el otro país la copia, y entonces el otro país la copia. Y está muy bien que tengamos esta información, pero si el sistema de evaluación no lo complementamos con otros tipos de evaluación, estamos perdiendo la riqueza que implica la evaluación. Estas evaluaciones nos contribuyen, creo que todavía muy poco, al debate público, ¿no? No están permeando en el debate público sobre qué tipo de programas, qué tipo de políticas, ¿no? Y para empoderar a los eh, ciudadanos, creo, ¿no? Bueno, tengo que estar muy pendiente con ustedes del reloj, porque si no, eh, a ver, Víctor, tú me preguntabas, si es, no sé, no creo que te llegue a responder, pero está relacionado con lo que preguntabas, ¿no? Eh, Creemos entonces que en una democracia la política pública se debe basar en evidencia, ¿no? Ahora a veces resulta que no es tan sencillo este, hacer una política pública que se base en evidencia, porque las instituciones democráticas son incipientes o deficientes. Entonces no hay, pues no hay debate, ¿no? Y se hace pues lo que el jefe quiere, ¿no? Y si no hay debate y no hay puntos de vista que contrasten, ¿no? Y incentivos para hacer este, investigación que nos permita demostrar que lo que el jefe quiere no es lo más adecuado, pues entonces es difícil. Cuando los tomadores de decisiones carecen de autonomía, ¿no? Es decir, que todo es, ¿no? Todo es vertical, entonces igual yo tengo una propuesta que puedo sustanciar en evidencia, pero no puedo porque pues si hago una propuesta así me corren, ¿no? Pues entonces, ¿no? La rotación de personal en sistemas administrativos que no tienen un servicio civil de carrera, que los funcionarios públicos no tienen estabilidad, tampoco nos da mucha certeza para proponer política pública basada en evidencia, ¿no? Y falta de organizaciones, centros de investigación, universidades, ¿no? Que hagan pues, las investigaciones que generan evidencia, ¿no? En México creo que hay pocas, sobre todo creo que en ciencias sociales estamos el tamaño de nuestro sector académico no corresponde al tamaño del país que tenemos. Es muy pequeño, súper pequeño. Y cada vez más, ¿no? No hay suficientes plazas. Digo, de hecho, no existe la suficiente infraestructura para captar a eh, a la población entre 18 y 25 años en las universidades. Al 75% de los chavos que tienen entre 18 y 25 años, no hay infraestructura para que entren a la universidad, ¿no? Eso es algo terrible, ¿no? Y la inversión que se necesita hacer en eso, pero pues no, pues claro, ya le redujeron a CONACYT. Y a nosotros también. Ok. A ver, los retos, ¿cuáles son? Sigo con las dificultades de hacer política pública con base en evidencia, ¿no? Y mucho es la continuación, la relación, o sea, el patronazgo, ¿no? Yo pongo a mi cuate en el programa, y pues entonces hay poco incentivo para hacer un programa que se base en evidencia, ¿no? Los funcionarios públicos no le tienen confianza a los investigadores. Nos ven así como que ese no sabe nada. Ok, ¿no? De la vida real, digo. O ese seguramente es de la ciencia fifí.
Se carece de información estadística robusta y confiable. ¿No era la mafia de la ciencia? ¿O la ciencia fifí? Ay, ya no sé. Ay, escucha uno cada cosa en las mañanas que, este, no dije nada. Shh. Eh, una cosa que sí, que últimamente, este, digo, pienso, me surge a la cabeza, es que estamos en una época donde conseguir información es bastante fácil, ¿no? Es impresionante. El cambio tecnológico, ustedes ya no lo sienten tanto, pero yo que hice mis trabajos de la licenciatura en una máquina de escribir, ¿no? No podía uno que, ay, es que la idea ya se... No, no, o sea, lo tienes que pensar bien. Escribir primero y luego, ¿no? Y si te equivocabas, bueno, esas que ustedes ven en el museo ya. Bueno, eso, no, bueno. El cambio es tan impresionante en tan poco tiempo. Podemos recabar encuestas, en los teléfonos inteligentes y automáticamente, se vacían en una base de datos, el Big Data, que luego a veces hacen muchas paradeces con el Big Data, pero bueno, a veces no, pero tenemos mucha información que podemos utilizar. Ahora, em, no tenemos sistemas de información en el sector público como deberíamos tenerlo. Todavía ahorita es el padrón de beneficiarios del programa está en un Excel, en una hoja de cálculo, en la computadora de Juan Pérez, ¿no? Y sí, o sea, y entonces vamos a hacer un padrón único de beneficiarios, ¿no? ¿Cuántas no hemos escuchado? ¿Cuántas? Yo tengo escuchando la idea hace 15 años del padrón único de beneficiarios, porque eso es lo que tenemos que hacer para que, uno, no se politicen los programas y dos, a ver aquí le repartimos qué, ¿no? Pues en la pasada administración se hizo un esfuerzo en la Secretaría de Desarrollo Social por hacer un padrón juntando todos los Exceles. Pero además, la bronca, y mira que este fue el mejor esfuerzo que hubo, ¿no? Porque la bronca es, a ver, yo soy Gabriela Pérez, pues debe haber, yo conozco otras Gabrielas Pérez, ¿no? Este, pero sí, bueno, de Araguán, ok, muy bien. Este, pero, pues, ¿cómo me identifican para saber que yo soy yo en una lista, ¿no? Ah, bueno, pues a lo mejor con el CURP. Es que resulta que muchas veces o no se pide la CURP o hay más CURPs que habitantes en este país, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, mi mamá, que nació el 24 de septiembre, su hermana la llevó al registro, ¿no? Sacarle su acta de nacimiento, no me pregunten por qué. Pero la hermana le dijo al de registro que había nacido el 12 de octubre, ¿no? Y luego que se dieron cuenta, ¿no? Algunos años después, que su acta de nacimiento estaba mal, pues entonces le volvieron a sacar un acta de nacimiento, donde decía que era el 24 de septiembre. Pues mamá ya tiene dos CURPS, ¿no? ¿Alguno de ustedes ha ido a registrar a un chamaco, no? Digamos que la sofisticación de donde hacemos el registro, o sea, yo todavía creo que cuando yo todavía fui a registrar a mi hija hace 17 años, era con máquina de escribir. A ver, pues no, el margen de error es enorme. Esa es nuestra cédula de identificación. No pasa en otros países de América Latina, más civilizados que nosotros, que tienen un número de identificación ciudadana y ese número lo utilizan para todo, porque nosotros tenemos la CURP, el IFE, el RFC, el número de seguridad social, ¿no? El número de pasaporte, que cambia cada vez que cambias de pasaporte. ¿Por qué razón? No lo sé. O sea, pero es desesperante. O sea, no me puedo poner bien porque ya me lo aprendí, ¿no? Ya cuando te lo aprendiste, ya tienes que ir a cambiar el mendigo pasaporte.
¿no? De licencia tienes otro número, bueno, entonces eso pues complica, ¿no? El que puedas identificar a una persona, ¿no? Entonces aquí nos contamos, nosotros hicimos un análisis de eh, una acción que hizo CESOL el sexenio pasado, que entregó cartillas sociales, les llaman, ¿no? Hicimos un análisis de eso y entonces para eso tuvimos que investigar cómo habían hecho el padrón. Pues, a ver, hicieron algoritmos, ¿no? Para que, ¿no? Se cuadrara lo mejor posible, ¿no? La identificación, pero además, cada programa luego levanta tus cédulas de identificación socioeconómica. No, cédulas de identificación socioeconómica. Que les preguntan, oye, a ver, ¿cuántas, tu casa es de piso de tierra o es pared, de tabique? Les hacen algunas preguntas, de su condición socioeconómica. Entonces, esa información también, ¿no? La tienen, pero, pues, tú vas a saber cómo de qué también está esta información que recaban. Y además, bueno, un Excel, o imagínense que, no sé, que utilizaron para juntar todo. Pero al día siguiente que lo unieron, ya estaba desactualizado, ¿no? Porque, o sea, el señor, pues ya se dio de baja, no recibió, ya se murió, o se cambió de domicilio. Un padrón necesita un sistema de información donde haya una estructura de cómo fluye la información, ¿no? Reglas, cómo se actualiza, quién la actualiza, y demás cosas, ¿no? No tenemos eso. Por lo menos en el sector social no lo tenemos. En el sector salud es un poco mejor, eso sí, ¿no? Dice Gaby que más o menos. Yo ahí, bueno, pero es que no está como en ser eso. Bueno, en bienestar, ¿verdad? Es que no de veras, es que es una cosa bien patética. Sí. Por ejemplo, el Porque hay SINAC, protocolos, ¿no? porque hay protocolos y el SINAC lo han ido mejorando mucho, ¿no? Lo que es el sistema de nacimiento. Cómo se ha ido actualizando, pero también trae unos rollos. Ese sí me tocó trabajar. Yo, Y ha habido muchos intentos de, ahora sí vamos a generar un sistema de identificación. ¿Se acuerdan que alguna vez, o sea, se había propuesto que iba a haber identificación biométrica con el iris y con la huella, y entonces, y luego ya, quién sabe, se lo olvidó a alguien, ¿no? Y ya lo tenemos. Sí, o sea, y además es muy paradójico, ¿no? O sea, tenemos toda la tecnología ya, o sea, yo aquí consulto mi cuenta con mi dedo, sé que mi dedo es mi dedo, ¿qué más? ¿No? Y es relativamente seguro, eh, y, y seguimos con, o sea, entonces es pues, muy paradójico, ¿no? Yo soy optimista y creo que, o sea, este adelanto tecnológico, nos va a permitir, o sea, la próxima generación, o su generación, los costos que han disminuido sustancialmente, ¿no? De la captura de información, y el hecho de que las nuevas generaciones están acostumbradas también a muchas cosas que implican información, aunque hay muchos riesgos, ¿no? Así que tiene que haber justamente de protección de datos personales y demás cosas, pero que eventualmente tengamos sistemas de información. Sistemas de información y gestión del conocimiento que implica desde, a ver, ¿cómo guardan ustedes sus archivos? ¿Qué sistema utilizan para guardar sus archivos ustedes en la chamba? Archivos de la chamba. ¿Cómo? ¿Quién tiene acceso a esos archivos de la chamba? ¿Cuáles pueden ser compartidos? Porque hay mucho conocimiento que se va generando en el trabajo, que tú lo tienes en tu compu y que nadie más lo tiene
tú lo utilizas un poco, y además le llamas, hoy me sentí feliz, doc, ¿no? O presentación final, ¿no? ¿Cuántos tienen un archivo que se llama presentación final? Final. Exacto, final 3, final 4. Final, en serio, ya es la final. Bueno, o sea, tenemos además una cantidad de información que se pierde, que se desordena, que no genera conocimiento, y hay experiencia y educación en esto. Hay una conferencia todos los años en Houston de la APQC, se llama la American Product Quality and no sé qué Association, que son expertos en gestión del conocimiento. Entonces una vez, ahora el destino, me tocó ir. Y por ejemplo, están las consultoras así más importantes, McKinsey y más, pero también está la NASA, el Departamento del Estado y demás. Y entonces es toda una profesión dedicarse a la gestión del conocimiento, ¿no? Taxonomía, ¿no es cierto? Cuando, ¿tú qué haces? Yo llegué muy pues muy amigable, tratando de aprender. ¿Tú qué haces? Yo, taxonomía. Ok. Tienes a ver los que se dedican a ver cómo acuerdas las cosas, cómo las encuentras, pues, ¿no? Importantísimo. La NASA, ¿no? A ver, ¿cómo aprendes en una organización? Pues en la NASA, si la gente no aprende de los errores, pues sí pueden pasar cosas feas, ¿no? O sea, de menos se cae una nave espacial, ¿no? Entonces, y eso es una gran catástrofe mundial. Entonces, a ver, imagínate que algo pasa mal en el lanzamiento, qué sé yo, de eso no tengo nada. Pero pues las cosas pasan mal eventualmente, ¿no? Porque hay pilotos, se experimenta ya pues, hasta que el cohete puede salir a la luna. Cada intento de lanzamiento, de lo que sea, ¿no? A ver, tienen metodologías para reunirse después y cómo documentan lo que cada uno, ¿no? De los integrantes del equipo del proyecto hizo, no hizo, percibió de lo que salió bien o mal. Luego, una cosa es que, a ver, reunión de feedback, chavos, ¿no? A ver, ¿no? Ya, pues sí, platicamos, ¿no? Me entero, y pues ya me voy, ¿no? Feliz, ¿no? No. A ver, ¿cómo vamos a documentar esa experiencia y que esa experiencia quede para el próximo equipo que va a venir a lanzar un cohete? Entonces, ese tipo de aprendizaje organizacional puede ser detonado a partir de procesos de evaluación, que pueden ser también aquí, vamos a debatir la próxima vez, si son internos o externos los procesos de evaluación, ¿no? Aún en condiciones donde, para regresar a lo que, a pesar de condiciones poco democráticas, con poca información relativamente en el sistema, ¿no? Con paternalismo o patronazgo, ¿no? A pesar de todos esos obstáculos para una política pública basada en evidencia, tenemos que hubo un progreso que se evaluó, hubo un programa de piso firme, hubo un programa de apoyo alimentario y el Probecar en condiciones que no eran particularmente las idóneas en términos de sistema político y en términos de condiciones de información que se tienen. Y la pregunta con la cual nos vamos a retirar y no van a poder dormir es ¿y por qué? O sea, ¿por qué un sistema autoritario? ¿Por qué un PRI que todavía estaba en el poder, con el control, ¿no? Dice, vamos a evaluar este programa. Primero lo vamos a diseñar y nos vamos a tardar 2 años y medio en diseñar el programa. Cedillo tomó
posesión el 1 de diciembre de 1994. Progresa se lanza en agosto de 1997. Más de 2 años y medio para la implementación de ese programa, y en ese tiempo de diseño también se diseñó la evaluación, y fue la evaluación experimental más grande que ha habido en la historia. ¿Por qué? A ver, ¿por qué piso firme? ¿Por qué a veces gobiernos en circunstancias difíciles, con obstáculos para hacer política pública basada en evidencia o para generar evidencia sobre la política pública? ¿Por qué lo hacen? Ya sé que van a ver la respuesta en la presentación, pero no importa. Piensen más. Nos vemos el próximo lunes. Nos vemos el próximo lunes. Que descansen, váyanse con cuidado. Gracias. Igualmente. Gracias. Gracias.